cada uno de ustedes que se encuentran acá en la plataforma Zoom y a quienes nos están siguiendo a través del Facebook Live también. Hoy vamos a hacer una conferencia relacionada básicamente a los temas de los sujetos procesales, haremos un análisis de los mismos y dentro de los sujetos procesales pues encontraremos, por ejemplo, la labor que tiene que desarrollar el juez, el fiscal, el abogado defensor y también la Policía Nacional del Perú. Mencionamos los tres porque a través del Código Procesal Penal del año 2004, estos empiezan a tener cierta preponderancia, cierta actividad, van desarrollando diferentes funciones y van desarrollando acciones que finalmente van a conllevar en sí, uno, a la recopilación de elementos de convicción de cargo y de descargo, en el caso sobre todo los fiscales de la policía y el abogado defensor, para que uno pueda tomar una decisión y esta decisión va a tener que ser valorada o analizada por parte de un juez. El juez, por ejemplo, va a tener a bien de motivar a través de sus resoluciones y bien declarar fundada o infundada cada uno de estos casos. Entonces, vamos en ese sentido ir analizando los sujetos procesales. Y yo empezaré preguntándoles, por ejemplo, ¿qué entendemos por los sujetos procesales? ¿Quiénes vendrán a ser los sujetos procesales? Tienen una cajita de comentario y ahí, a ver, 30 segundos para que ustedes me digan qué entendemos por los sujetos procesales. ¿Quiénes vienen a hacer esto? Muy bien. Entonces, los sujetos procesales, como estábamos mencionando, van a cumplir roles, perfecto, y dentro de estos roles siempre va a ser a efecto de llegar a la verdad de los hechos, de los sucesos que han acontecido. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar señalando cada una de estas. Pero estos sujetos procesales se van a regir, por ejemplo, en el marco de determinados principios que a continuación voy a señalar. Hay un principio muy importante, por ejemplo, un principio acusatorio, que lo voy a desarrollar a continuación juntamente con ustedes para tener un poco más claro esta situación. Y el principio acusatorio nos dice que no podría existir la etapa de juicio oral si que previamente a ello no han existido otras etapas más procesales. O sea, solamente podemos llegar a juicio oral a través de la existencia de un requerimiento de acusación. Solamente abarcamos acusación a través, o abarcamos a la etapa de juicio oral a través de la existencia de un requerimiento de acusación. Y el principio acusatorio, por ende, se encuentra reglamentado, regulado, y está previsto en el inciso 1 del artículo 356, donde menciona, por ejemplo, básicamente que el juicio es la etapa principal del proceso, así nos empieza desarrollando, el juicio es la etapa principal del proceso y se realiza siempre sobre la base de la acusación, sin perjuicio de la garantía procesal reconocida por la Constitución y los tratados de derecho internacional y de derechos humanos que han sido aprobados o ratificados por el Perú. ¿Qué más nos señala este principio acusatorio? Que busca que no puede existir, obviamente, una etapa de juicio oral sin que previamente a esto exista una acusación. O sea, solamente vamos a llegar a la etapa de juicio oral con la existencia de un requerimiento de acusación, y dicho sea de paso, es no cualquier requerimiento, sino que esta tiene que estar debidamente fundamentada en narración de hechos, en sustitución típica penal y en métodos probatorios existentes. Este principio acusatorio, por ende, recae también en base a ese requerimiento de acusación. Y cuando hablamos de ese orden que obligatoriamente tiene que tener todo requerimiento de acusación, nos empieza señalando que en la narración de estos hechos tienen que ser obviamente aquellos hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Esa es la exigencia que se tiene que tener en cuenta. Hechos precedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores. Así se formula la acusación. Y estos tienen que estar subsumidos en un tipo penal en concreto, pero no es cualquier subsunción finalmente, sino que tiene que ser esa subsunción donde tenemos que analizar elemento por elemento del tipo penal. La clase pasada no nos alcanzó el tiempo, hemos abarcado teoría del delito, pero nos ha quedado todavía un poco vacío analizar algunos tópicos adicionales que debemos tener en cuenta en ese caso en particular, que lamentablemente no lo hemos podido abarcar, pero lo vamos a abarcar en las siguientes sesiones. Entonces, ese principio acusatorio busca que no puede existir juicio sin la existencia de una acusación, pero que esa acusación tiene que tener un orden de motivación respecto
respecto a hechos y subsunción en un tipo penal en concreto. Por ejemplo, si los hechos yo quiero subsumirlo al tipo penal de aprovechamiento debido del cargo, un delito, digamos, contra la administración pública, yo tendría que subsumirlo de una forma adecuada, ¿no? Tendría que ver a los sujetos activos, el análisis de tipicidad objetiva, el verbo rector, que en este caso sería el interés indebido. Luego tendría que evidenciar que esta ha sido de manera directa, indirecta o por acto simulado. Entonces tiene que haber obviamente una narración de hechos bien claras, subsumidas de manera adecuada en un tipo penal en concreto. Y aparte de ello, también la exigencia que todo requerimiento de acusación tiene que tener medios de prueba que avalen lo que uno está señalando. O sea, te tiene que dar medios de prueba, sin lugar a dudas, que avalen lo que uno está mencionando. Medios de prueba que avalen lo que uno sustenta. ¿Eso en base a qué? En base a lo que señala, pues, sin lugar a dudas, este principio acusatorio. ¿Correcto? ¿Qué más? El principio de igualdad de armas es importante, en el cual vamos a ver el desempeño también de cada uno de estos sujetos procesales. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este principio elemental de igualdad de armas? La siguiente situación. Por ejemplo, ¿qué es lo que encontramos? El principio de igualdad de armas consiste en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de defensa, es decir, idénticas posibilidades de carga, de alegación, prueba e impugnación. A eso nos hace referencia. Reiteradamente, este principio de igualdad de armas consiste en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de defensa, es decir, idéntica posibilidad de carga, alegación, prueba e impugnación. Eso es un tema de la igualdad de armas que debe existir necesariamente en todo proceso de investigación, pero también resulta siendo necesario mencionar pues que la desigualdad va a existir en un tema de que por un lado vamos a tener una institución del Estado y por el otro lado vamos a tener a los que se dedican al litigio a través de sus diferentes estudios jurídicos, de cómo enfrentan o confrontan de una u otra forma la alegación que va a tener el Ministerio Público, ¿no? Entonces es un factor importante que debemos tener en cuenta. Entonces eso nos permite a nosotros ver de que van a existir otros mecanismos para poder finalmente buscar temas de igualdad de armas. Y para ello vamos a ver que el fiscal, representante del Ministerio Público, titular de la acción penal, defensor de la legalidad, el quien tiene la carga de la prueba, durante el desarrollo de una investigación va a tener que emitir, por ejemplo, o puede emitir tres cosas. Y los va a emitir dichos de paso, ¿no? Yo lo que digo puede porque estos finalmente son amplios, existen diversidad de lo que voy a señalar. Entonces, el fiscal, ¿cómo enfrenta un proceso de investigación? A través de la emisión, por ejemplo, de las disposiciones, de los requerimientos y de los proveídos. Reitero nuevamente, como un fiscal va a enfrentar estas investigaciones, esto va a ser a través, por ejemplo, de lo que son las providencias, a través de los requerimientos y a través de las disposiciones. Esto me permite a mí señalar que sobre uno de los roles que va a tener el fiscal es precisamente la emisión de las disposiciones. Y estas disposiciones son de diferente forma. Estas disposiciones son de diferente tipo, porque podemos encontrar, por ejemplo, las disposiciones decisorias, que son las iniciales que finalmente el fiscal emite. Esto es un contexto, reitero nuevamente, de disposición de decisoria, porque uno puede decidir empezar una investigación, inhibirse una investigación, archivar la investigación, derivar a uno, a través de sus disposiciones decide qué hacer. Y esto es un factor importante respecto a las disposiciones iniciales. También a través de estas disposiciones uno decide continuar, formalizar la investigación, archivar la investigación, ampliar la formalización de investigación, o finalmente puede decidir, por ejemplo, concluir la investigación. Esas son decisiones que va a tener un fiscal durante el desarrollo de un proceso de investigación. Y las disposiciones no están siendo sometidas a la judicatura. Pueden ser sometidas a la observación por parte del abogado litigante, sí, pero jamás son sometidas, por ejemplo, a análisis de judicatura, ¿no? Lo cual sí sucede, por ejemplo, con el caso otro de los roles que va a cumplir el fiscal dentro de las emisiones, son los famosos requerimientos. En cuestión de los requerimientos sí varía un poco la situación. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos finalmente de lo que viene a ser este tópico esencial, de lo que son, por ejemplo, los requerimientos, que existen formas, fases, tipos existentes, y ahí uno podría evidenciar los requerimientos decisorios, los requerimientos de aseguramiento procesal, o también podríamos evidenciar pues las cuestiones de requerimiento de impulso. Y son tres, y yo lo voy a mencionar brevemente. Por ejemplo, en el caso de los requerimientos decisorios,
estos se van a dar sí o sí después de la emisión de disposición de conclusión de investigación preparatoria. De todas maneras, de todas maneras. Es decir, uno emite la disposición de conclusión de investigación preparatoria y llega el momento de que uno puede emitir cualquiera de los siguientes 3 requerimientos que a continuación voy a señalar. Por ejemplo, el requerimiento de acusación, que en base finalmente a este principio de acusación que hemos estado señalando anteriormente, el requerimiento de sobreseimiento que se puede dar cuando encontramos nosotros pluralidad de agentes, 10 personas, por ejemplo, imputadas, contra 5 de ellos si hallamos culpabilidad, frente a otros 5 no hallamos culpabilidad, entonces ahí podemos emitir esta forma de requerimiento de sobreseimiento, o podemos tener los requerimientos, y ahí ingresa algo muy importante, porque ¿en qué se parecen estos requerimientos de sobreseimiento a la disposición del archivo? En la cuestión de un requerimiento de sobreseimiento o una disposición de archivo, en ambos casos el fiscal decide no continuar con la investigación. Si en ambas situaciones el fiscal dice, no, hasta aquí nada más, ya no es necesario continuar, porque en el caso de la emisión de una disposición de archivo, esto se va a dar cuando el hecho no constituye delito, no se ha identificado objetivamente al autor del hecho delictivo, no existen elementos de convicción que tengan los estándares de la sospecha reveladora como para poder formalizar, tenemos una prescripción de la acción penal, entonces en esos casos se emitirá, por ejemplo, una disposición de archivo. Emitiremos una disposición de archivo. Y el requerimiento sobre seguimiento también el fiscal decide, ahora ya requerido ante el juez, cuando considera, por ejemplo, que ese caso no tiene futuros, ¿no? En ese caso ya no tenemos por qué formar, a emitir un requerimiento de acusación, porque si bien es cierto, se ha individualizado, quizás son los presuntos autores del hecho delictivo, no se cuenta con elementos de comisión suficientes como para poder imputarlos a algún tema de autoría. Entonces, eso también podría ser, digamos, una posibilidad que podría tenerse a efectos de emitir un requerimiento de sobreseimiento. Y luego tendremos un tercer tipo de requerimiento, que son los requerimientos mixtos. Ahí se dan por lo general en investigación de criminalidad organizada, lavado de activos, corrupción de funcionarios, donde se tiene pluralidad de agentes. Y cuando tenemos este factor de pluralidad, porque así nos señalan, tenemos pluralidad de agentes, pluralidad de personas, podría darse esta cuestión de la siguiente forma, que el fiscal haya iniciado la investigación contra 10 personas, pero no contra los 10 uno encuentra responsabilidad, sino solamente encontrar responsabilidad frente a 5. O sea, 10 no encontramos responsabilidad y solamente encontramos la responsabilidad frente a 5 personas. Es una primera situación. Entonces, si eso uno evidencia, el fiscal evidentemente frente a los que sí ha encontrado grado de responsabilidad tendrá que emitir un requerimiento de acusación, y frente a las otras 5 personas que no haya ningún tipo de reproche de responsabilidad, lo que tendrá que hacer es emitir, por ejemplo, un requerimiento de sobreseimiento en ese caso en particular. Entonces vemos cómo se pueden dar en ambos sentidos la emisión de estos requerimientos existentes, que serán 3. Pero existen los requerimientos de impulso procesal, y estos están relacionados básicamente por parte del fiscal para poder recopilar elementos de comisión que pueden ser recargo de descargo. Entonces, por ejemplo, tendremos que ante una situación que el fiscal considere de que acá habría existido una posible concertación, pero no tiene la debida certeza y por ende lo que tiene que hacer uso es de este requerimiento, pero el requerimiento de levantamiento del sector de las comunicaciones, entonces, por ejemplo, es un tipo de requerimiento para impulsar la investigación y para poder evidenciar si efectivamente ha existido o no ha existido la existencia de una concertación. Cuando también uno quiere ver en la cuestión del lavado de activos, por ejemplo, si han existido depósitos a las cuentas bancarias de algunos funcionarios y servidores públicos, lo que va a corresponder en esos casos en concreto es emitir, por ejemplo, un levantamiento del secreto bancario para ver de qué forma, de qué manera, cómo han ido llegando cada uno de estos depósitos a cada una de estas cuentas. Entonces, ¿qué es lo que evidenciamos ahí? También la existencia de un requerimiento de impulso procesal, pero que en este caso en particular se va a dar a través de un requerimiento de levantamiento de secreto bancario. Que también, ¿no? Entonces, estos son doctores, lo que va como función y rol emitir un fiscal a través de sus requerimientos, pero no nos olvidemos del último tipo de requerimiento que son considerados los requerimientos de aseguramiento procesal. Dentro de ello podemos tener
la prisión preventiva o el impedimento de salida del país como factores de requerimiento que estamos señalando también. Entonces, y los proveídos, que básicamente voy a señalar, son para ordenar los actos de investigación. Entonces, el fiscal puede emitir pues estas tres cosas, ¿no? Los requerimientos, las disposiciones o lo que vienen a ser las respectivas providencias. El principio de contradicción. Cuando me mencionan del principio de contradicción, lo primero que se me viene a la cabeza es la etapa de juicio oral, por ejemplo, en primer momento. ¿Por qué? Porque un juicio oral también se rige eventualmente en base a este principio contradictorio, a este principio de oposición de partes, a lo que señala el fiscal o lo que menciona el abogado defensor, o sea, las dos posiciones distintas o diferentes que suelen existir o suelen encontrarse, por ejemplo. ¿Qué podemos evidenciar en estos casos en concreto? Los siguientes factores. Por ejemplo, vamos a ver que se va a encontrar en el juicio oral, por lo menos, que todo medio de prueba que ha sido emitido a través del auto de enjuiciamiento va a tener que pasar por una contradicción. Así esta ya haya pasado, evidentemente, en la etapa de control de acusación, por ejemplo, pero también a nivel de juicio oral tiene que pasar por una contradicción. Dos, cuando uno presenta testigos a nivel de juicio, de la misma manera, todo testigo que uno lleva como testigo de parte, obviamente tiene un posicionamiento para ir reforzando lo que viene haciendo tu criterio. O sea, vemos viendo estas cuestiones y bueno, los testigos que uno lleva, no muy complicado porque, pues, bueno, por ahí puede alguien ser testigo hostil, ¿no? Pero por lo general van a dar versiones a favor de quien los está trayendo. Entonces, la contradicción me va a permitir refutar las versiones que están dando estos testigos para hacerle notar al juez y decirle, por ejemplo, mira, por si acaso las versiones que señalan estos testigos no tenemos por qué creerlas totalmente, porque pueden ser versiones que cierta mentira puedan ser, llamémoslo así, equivocadas, ¿no? Entonces, nos van señalando también en estos casos en concreto la existencia pues, de ese principio de contradicción existente, ¿correcto? Ahora, este principio de contradicción está plenamente reconocido en el título preliminar y el artículo 356. Así nos menciona, título preliminar, artículo 356 del Código Penal. Y ahí nos menciona que esto consiste en el recíproco control de la actividad procesal. Es decir, todo lo que presentan los sujetos procesales durante el desarrollo de la misma tienen que ser sometidas a control. Pero también es importante señalar que es más evidente ver estas cuestiones de oposiciones cuando se trata de la etapa de juicio oral o cuando se trata, por ejemplo, del estadio de la etapa intermedia. Siguiente diapositiva. Uno de los principios importantes que tiene que ser garantía también durante el desarrollo de una investigación es el principio de inviolabilidad del derecho de defensa. Así nos señala el principio de inviolabilidad del derecho de defensa que tiene que tener, obviamente, toda persona que está siendo sometida también a un proceso de investigación, en ese caso en concreto. ¿Qué significa? Cuando me mencionan este principio de inviolabilidad del derecho de defensa, rápidamente nos remontamos nosotros al artículo 71. Artículo 71, tanto el primer y segundo párrafo, donde nos menciona que toda persona tiene derecho, por ejemplo, a tener un abogado de su libre elección. Hace referencia a toda persona tiene derecho a tener un abogado, pero de su libre elección, no la imposición de un abogado. Entonces, también toda persona por sí mismo, incluso sin necesidad de la presencia de un abogado, puede recurrir al Ministerio Público para hacer lectura de las carpetas fiscales, para conferenciar con el fiscal. No es una obligación de que necesariamente esté su abogado defensor, por ejemplo, y uno no le puede restringir ese derecho. Es específicamente más concreto cuando se habla, por ejemplo, de las cuestiones de asumir tu propia defensa. O sea, una persona imputada sí podría asumir cuestiones de propia defensa, por supuesto que sí. Una persona investigada sí podría asumir su propia defensa y no podrían objetarle eso. Y por eso nos da el principio de inviolabilidad del derecho de defensa.
Esto está reconocido y consagrado en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, y está formulado por los siguientes términos. Por ejemplo, no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Pero también esto nos convoca a tener que ser muy cuidadosos respecto a lo siguiente. Por ejemplo, ¿en base a qué seríamos un poco más cuidadosos en ver que el hecho de que una persona sea abogada no significa de que necesariamente conozca, por ejemplo, factores del nuevo Código Procesal Penal, sino que puede conocer algunas que no están relacionados a esta rama? O sea, puede conocer derecho ambiental, derecho administrativo, puede conocer otras ramas. Entonces, cuando una persona quiere asumir procesalmente en vía penal su autodefensa, primero se tiene que acreditar fehacientemente de que esta persona conoce, maneja, sabe los mecanismos del nuevo sistema procesal penal, porque es la única forma que uno va a tener para no poder dejar en indefensión a una persona. O sea, es la única fórmula que nosotros tenemos para no poder dejar en indefensión a una persona. ¿Correcto? Muy bien. El principio de presunción de inocencia es un principio importante, base y fundamental que debemos tener en cuenta. La inocencia no se tiene por qué demostrar. ¿Por qué? Porque la inocencia se presume. Toda persona se presume inocente antes que se demuestre lo contrario. Todos nosotros seremos inocentes antes que se demuestre lo contrario, y solamente lo contrario se va a demostrar a través, por ejemplo, de una sentencia firme condenatoria. Es más, algunos dicen que incluso a través de la primera sentencia firme condenatoria no significa de que todavía una persona es culpable, porque esta situación podría variar, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, constituye una de las conquistas esenciales del movimiento liberal, que consistió en elevar el rango constitucional el derecho de todo ciudadano sometido a un proceso penal a ser considerado inocente. Artículo 2, inciso 24, literal E. Y esa presunción de inocencia hoy en día recae en el tema de la defensa, como yo les estaba señalando, en que ellos no tienen la obligación de tener que demostrar la inocencia de su patrocinado. No hay una obligación de decirle, por ejemplo, ¿sabes qué, juez? Mi patrocinado es inocente. ¿Por qué? Porque se supone que la inocencia se presume en todo caso. Pero entonces, ¿en quién como rol sí recae el tema de desbaratar esa presunción de inocencia? Va a recaer por obvias razones en la figura del fiscal. El fiscal sí, a través de lo que anteriormente estábamos señalando, sus disposiciones, sus requerimientos, sus proveídos, durante el desarrollo de la investigación, tiene la carga de la prueba de tener que señalar que ante cualquier imputación de cualquier tipo penal, no solamente tiene que hacer una imputación de carácter subjetiva o imaginaria, sino que estas tienen que respaldarse necesariamente a través de la existencia de medios probatorios. O sea, si el fiscal acusa, necesariamente respaldo que se tiene que dar es a través de los medios probatorios. Y por ende, es que este principio de presunción de inocencia nos rige y nos acompaña hasta aquí. Otro de los principios que también resulta importante tener que señalarlos es el principio de oralidad. Un principio bandera, pero que durante ya más de 15 años nos hizo poner de conocimiento de que en realidad no todo se trata de cuestiones de oralidad. Uno creía, cuando empezaba a hacer ese cambio del código del año 2004 para ingresar a los años 2005-2006, que inicio como plan piloto en el Distrito Judicial de Huaura, y se decía que la oralidad iba a acompañarnos no solamente en los sistemas de audiencia, sino que esta oralidad nos iba a acompañar durante todo el desarrollo de un proceso de investigación. Así nos empezaban señalando. Esa oralidad nos va a acompañar durante todo el proceso de investigación, pero esto simplemente ha quedado en intencionalidad. Esto sencillamente ha quedado en, llamémoslo así, en un deseo que hasta la fecha evidentemente no se ha cumplido, y que por, yo creo que habría que tratar de sofisticar o ver de otra perspectiva para que esta oralidad realmente la encontremos al 100% durante todo el desarrollo de un proceso. La oralidad por lo general ha quedado ciertamente limitada de una u otra forma para poder enmarcarlo en lo que ahorita les voy a mencionar, que son precisamente estos. O sea, vemos que esa oralidad ha quedado enmarcada
netamente solamente para ver cuestiones de sistemas de audiencia, nada más. O sea, solamente ha quedado enmarcada para ver temas de sistemas de audiencia, como el juicio oral, que es la principal, que es la que la mayoría señala, sustenta, la audiencia de control de la acusación, sobreseimiento, la audiencia de prisión preventiva, que es la otra, la prórroga de investigación preparatoria, o la de tutela de derechos, que también es importante, obviamente, tenerlo en cuenta, ¿correcto? Esos son los principios, que acá son varias, y todas estas se van a ver de manifiesta en este proceso común, donde como proceso común del sistema provincial penal encontramos esas tres etapas que se encuentran ahí plasmadas: la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Es decir, encontramos esas tres etapas muy importantes. A la vez, también es importante tener que recalcar que la etapa de investigación preparatoria a la vez tiene una subetapa. Y estas subetapas serán, por ejemplo, las diligencias preliminares, que van a tener un objetivo que será recabar elementos de comisión de cargo y de descargo, pero de manera urgente e inaplazable. Los actos de investigación se realizan para recabar elementos de comisión y son actos urgentes e inaplazables. Luego, una etapa intermedia, donde ingresa otro rol de otro sujeto procesal, como es el juez de investigación preparatoria. Dicho juez no existía con el Código del año de 1940, porque solamente tenemos a los jueces de juzgamiento. Pero ya con el Código del año 2004, tiene que existir una etapa que garantice que el juicio oral se está desarrollando de manera exitosa y en el cumplimiento de los principios. Entonces, ¿cómo llegamos al juicio oral si que previamente a eso no tenemos una fase que regule esto? Entonces, por ende, salió que la etapa intermedia era considerada como etapa de fitoprocesal, saneamiento procesal, se iba a dar en base a la oralidad, y iba a tener que existir un juez que no iba a ser el juez de juzgamiento, sino que la denominación que le darían a este nuevo juez, perdón, sería el juez de garantías. Y por último, el juicio oral, donde tenemos, por ejemplo, al juez de juzgamiento, ya con otra función, con otras actividades, y ahí mucho se habla, por ejemplo, de las cuestiones de técnica de litigación oral. Entonces, ese rol de los sujetos procesales que hemos estado señalando lo vamos a evidenciar dentro de estas tres etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Cualquiera de los tres. Asimismo, el legislador pareciera que se haya dado cuenta de esta situación y dice: no solamente vamos a tener proceso común, sino que aparte de eso tiene que existir algunos mecanismos que ellos lo denominan mecanismo de simplificación procesal. O sea, no solamente vamos a partir de la existencia de un proceso común, sino que va a ser importante también la existencia de aquellos mecanismos de simplificación procesal. ¿Y cuáles vendrán a ser estas? Ahí lo evidenciamos: la acusación directa, el proceso inmediato, terminación anticipada o colaboración eficaz. O sea, estos son mecanismos de simplificación procesal. Y faltan dos, que en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Puede ser una de ellas el principio de oportunidad, o el otro cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de las cuestiones de acuerdos reparatorios. Entonces, en estas dos situaciones también tenemos como mecanismo de simplificación procesal algunas salidas alternativas en cada caso en concreto. ¿Correcto? Salidas alternativas. Siguiente diapositiva. Solo para mencionar una de ellas, los procesos inmediatos tienen una conceptualización. ¿Y por qué difieren de las cuestiones de proceso común? Porque estos suprimen básicamente la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha y van a quedarse, por ejemplo, con una etapa, bueno, regulan la etapa de investigación preparatoria y la etapa intermedia, y solo se quedan con la etapa de diligencias preliminares y la etapa de juicio oral, solamente con estos. Pero para aplicar esto es necesario tener en cuenta también la existencia de algunos articulados que a continuación vamos a señalar, como el artículo 446, 447, 448. Vemos esto. El artículo 446 nos habla básicamente de los supuestos de aplicación
el artículo 447 de la audiencia única de incoación de proceso inmediato solo y solo en cuestiones de flagrancia delictiva, y el artículo 448, audiencia única de juicio inmediato. El artículo 446 nos habla de los supuestos de aplicación. Y acá tenemos, como hemos estado señalando, ¿cuántos supuestos de aplicación podemos evidenciar? 4. Y acá tenemos estos 4 supuestos de aplicación que podemos ver. Primero, que el imputado haya sido detenido en cuestiones de flagrancia delictiva. Eso es lo primero. Que el imputado haya sido detenido en cuestiones de flagrancia delictiva. Y cuando analizamos esas cuestiones, pues básicamente de la flagrancia, la existencia de estas cuestiones de flagrancia delictiva, vamos a empezar señalando que son 4 los tipos de flagrancia existentes. Empezamos refiriendo así. 4 los tipos de flagrancia existentes. Por ejemplo, la cuasiflagrancia, presunción de flagrancia, flagrancia por evidencia o inferencias, o la flagrancia por significación inmediata. Entonces, en estas 4 situaciones de flagrancia tendremos nosotros el primer supuesto para poder solicitar, por ejemplo, una incoación de proceso inmediato. 2, cuando el imputado ha confesado la comisión del delito en los términos del artículo 160. ¿Qué nos quiere decir ese caso en concreto? En base a lo que señala el artículo 160. Es dicho artículo 160 nos habla de las cuestiones o condiciones de confesión que debe tener una persona. Y ahí nos empiezan señalando, por ejemplo, algo que cuando yo leí dije que evidentemente por obvias razones esto debería ser así, a pesar que en la práctica a veces no lo es. Por ejemplo, que la confesión tiene que ser sincera. Que uno pues se preguntaba, ¿podrá haber una confesión no sincera? Pues que necesariamente las confesiones tienen que ser sinceras. Creo yo que por obvias razones, cuando hablamos de este tipo de situaciones, las confesiones significa de que tienen que ser necesariamente sinceras, libres y espontáneas. Y tienen que nacer por parte del imputado y no por obligación por parte del fiscal para que finalmente confiese, por ejemplo, la comisión de hecho delictivo, sino que tiene que partir del imputado. Ahora, último supuesto es cuando los elementos de convicción son acumulados durante las diligencias preliminares previo interrogatorio del imputado sean evidentes. Cuestión de flagrancia. Y ahí pues se da todo un trámite de este aspecto, ¿no? Que no lo vamos a tocar porque nos encontramos fundamentalmente en el tema de roles. Y acá que evidenciamos sujetos procesales intervinientes en el proceso penal. ¿De quién hablaremos primero? Del Ministerio Público. Del primero que vamos a hablar es del Ministerio Público. ¿Y qué se habla sobre el Ministerio Público? Pues bueno, varias situaciones, varios factores, se termina hablando sobre el desarrollo o actividad que tiene que realizar el Ministerio Público. Como por ejemplo, el siguiente. El fiscal es el titular de la acción penal. Esa es una primera facción que a veces nos dan en cuenta, que el fiscal viene a ser el titular de la acción penal. Es el que conduce la investigación. Ya a estas alturas nosotros sabemos que el que al lado, bueno, entre comillas diré, el amo y señor del proceso de investigación es el Ministerio Público, y hace un tiempo atrás ha dejado ser la Policía Nacional del Perú para dar paso al Ministerio Público. Por ende, es que el fiscal y el Ministerio Público fundamentalmente está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos que son constituidos delitos. También los actos de investigación que practica el Ministerio Público o la policía no tienen de ninguna manera el carácter jurisdiccional, porque esto solamente se va a ver a través de la intervención como sujeto procesal por parte del juez. Y luego señalarán que el Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones debe tener en cuenta la organización administrativa y funcional de la policía también siempre para realizar un trabajo acorde. Funciones, como ya les decía, el ser el titular de la acción penal, el tener la carga de la prueba, ya es de por sí una labor bastante rigurosa que tiene que realizar el fiscal. O sea, no es tan sencillo en la práctica mismo tener que recabar elementos de convicción, pues depende, pero lo que sí hay que poner bastante énfasis es en el tema de interpretación, es decir, tengo estos elementos de convicción perfecto, pero cómo esto yo lo subsumo. Y eso es una cuestión de poesía de subsunción, ¿no?
¿Qué otras funciones? Bueno, el fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterios. No se olviden que alguna facción que caracteriza al Ministerio Público es precisamente las cuestiones de autonomía. Los criterios de autonomía son muy importantes. Por ejemplo, mucho se ha hablado y mucho se ha luchado sobre esta tan ansiada autonomía que debe tener el Ministerio Público. El Congreso tiene o tenía una comisión permanente, en la cual ellos también mencionan que realizan investigaciones. Y a veces citan pues a los fiscales, su personal que trabaja dentro del Ministerio Público, quizá para hacerle alguna pregunta sobre un caso en particular que ellos están investigando. Pero aparte de solicitar los fecha y hora para su declaración, también a veces existe una petición por parte de estos señores para que el Ministerio Público entregue determinada documentación. Entonces, ahí los primeros límites, porque el fiscal, al gozar de esa autonomía, no está pues supeditado necesariamente a lo que pueden decir otras instancias o remitir la información, a menos que sea una orden de carácter jurisdiccional. Entonces es por ello que a veces, en sus momentos, cuando el Congreso de la República solicitaba determinada documentación, que el fiscal, en base a este sustento de lo que viene a ser la autonomía, no entregaban ninguna documentación, ¿no? Había un aval que ellos tenían. Siguiente diapositiva. Como le hemos estado manifestando, ahí tenemos. El fiscal se comporta durante el desarrollo del proceso emitiendo disposiciones, providencias y requerimientos, y hemos nosotros tenido a bien detallar cada una de estas también. Pero no es un detalle en tanto subjetivo, sino que existe un basamento legal, y ahí vamos a mencionar el artículo 64 del Código Procesal Penal, que nos habla ya objetivamente sobre lo que emite un fiscal, y ahí nos dice que el Ministerio Público formulará sus disposiciones, sus requerimientos y conclusiones, y ahí hay una palabrita mágica. ¿Cuál vendrá a ser esa palabrita mágica? Motiva y específica. Eso viene a ser, en forma motivada, es decir, no cualquier requerimiento, no cualquier disposición, sino que éstas tengan que tener necesariamente una motivación. La existencia de la motivación será vital, será muy importante en estos casos en concreto. Entonces, disposición mal motivada, razón para que la abogada litigante podría plantearte una tutela de derecho. Requerimiento mal fundamentada para que el juez termine declarándote inadmisible. Entonces, ¿cómo vamos dándonos cuenta que hoy en día tanto las disposiciones o los requerimientos existentes por parte del fiscal tienen que tener necesariamente una especial motivación? Y miren, este artículo 64 del Código Procesal Penal también en el último párrafo empieza señalando que el fiscal procederá oralmente en las audiencias y en los debates y por escrito en los demás casos. Claro, pero es que ahí también la misma regla te va marcando desde el momento pautas, porque te dice, claro, vamos a hablar de oralidad, pero esta oralidad solo y solo si va a ser propio de los sistemas de audiencia, y en los demás casos se refiere obviamente exclusivamente a las cuestiones de investigaciones, ahí tiene que ser por escrito, por escrito. Aquí veamos lo siguiente. Hay una cierta particularidad en este caso en concreto. Por ejemplo, cuando hablamos del poder coercitivo, seguramente en alguna ocasión hemos hablado de la existencia de este poder coercitivo. Mágico, fundamental, lo llamo yo, en criterios de combatir también declaraciones a través de la tan ansiada celeridad procesal que tiene que existir siempre. Y el poder coercitivo tiene su fundamento en el artículo 66 del nuevo Código Procesal Penal. Reitero nuevamente, encontramos el poder coercitivo, su fundamento en el artículo 66, lo cual destierra desde toda perspectiva lo que anteriormente de manera errónea, por ejemplo, se solía creer. ¿Y qué se solía creer de manera errónea? De que si no te notificaban a la primera vez, no pasaba nada, segunda vez tampoco, y a la tercera, bueno, puede ser posible que vengan los efectivos policiales y te lleven. Ahora, de conformidad con ese artículo 66 del Poder Coercitivo, desde la primera disposición que emite el fiscal, podría ordenar la conducción de grado o fuerza de una de las personas. ¿Qué? ¿Será posible esto? Sí,
porque lo encontramos en el basamento del artículo 66. O sea, no es que el artículo 66 nos empiece diciendo, no, para determinada persona sí, para otra persona no, sino que la regla viene así en general. Poder coercitivo, poder coercitivo. Haciendo mención. Entonces, hoy en día hay muchos fiscales que desde la primera emisión de la disposición de inicio de diligencias preliminares, por ejemplo, empiezan ya a poner la disposición de grado o fuerza de conducción compulsiva. ¿Desde qué? Desde la primera declaración. Después de haber señalado al Ministerio Público, no nos olvidemos de la siguiente diapositiva, que estamos hablando de la Policía Nacional del Perú, que también durante el desarrollo de una investigación van a tener funciones específicas. Y acá tenemos algunas. El artículo 67 del Código Penal nos habla de la Policía Nacional del Perú y nos dota de algunas atribuciones y funciones que ellos tienen. Y miren, acá vemos atribuciones que va a tener la Policía Nacional del Perú de conformidad con el artículo 68 del Código Penal. ¿Qué funciones, estimados doctores, encontramos? ¿Qué función primordial podríamos encontrar? El siguiente. Miren, lo que nosotros podríamos evidenciar es que una vez recibidas, porque aquí nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que hace el policía? Recibía las denuncias escritas o sentadas, el acta o los actas verbales, así como toma de declaraciones de denunciantes. Esa es la primera función, que por varias razones ha sido delegada por parte del fiscal, y él tiene que hacerlo en base al cumplimiento de las órdenes que dijo el fiscal. ¿De acuerdo? ¿Qué más como atribución tiene la Policía Nacional del Perú? Vigilar y proteger los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito. También practicar registro de personas, así como prestar auxilio que requiera la víctima del delito, por ejemplo. También practicar las diligencias orientadas a identificar la identificación física de los autores y partícipes del delito y recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos. Y tenemos varias más funciones que obviamente no son las únicas. Por ejemplo, acá vemos algunas, estas tres que vamos a ir teniendo a bien de señalar. Cuando nos habla, una de las atribuciones que tiene la Policía Nacional del Perú es capturar a los presuntos autores o partícipes de un delito de flagrancia. Reitero, capturar a los presuntos autores y partícipes en el caso de flagrancia, informarles de inmediato sobre cuáles son los derechos de conformidad a lo que señala el artículo 71 también. En este caso, de ser posible, en función de cantidad, los pondrá rápidamente a disposición del fiscal para los fines que sean pertinentes. Ahora pasemos, después de haber hablado pues, de este binomio existente entre la labor del fiscal por un lado y por el otro el abogado del, llamémoslo en este caso, la Policía Nacional del Perú. No nos olvidemos que tenemos al imputado como parte procesal y a quien lo va a defender, y ahí encontramos a quienes se dedican al litigio, al abogado defensor. Y el artículo 71, ¿y por qué he mencionado ello? Porque acá no menciona lo siguiente. Mire, el imputado, lo que yo decía anteriormente, el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que las leyes y la Constitución le conceden desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. ¿Qué más? Los jueces, los fiscales y la policía nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible, y ahí ingresa, cuando muchas veces se plantean las tutelas de derecho, porque ¿qué es lo que, y para quién se está dirigido? Dicho sea de paso, para estos sujetos procesales también, los jueces, los fiscales o la Policía Nacional del Perú. Ellos tienen que comunicar a una persona detenida de conformidad al literal AF los siguientes derechos que estos tienen. Por ejemplo, una de las principales, conocer el imputado cuáles son los cargos que están formulados en su contra. Hay una frase que dice, ¿de qué me acusan? Y sabré qué responder. Dígame cuál es mi participación y yo podré señalar alguna cuestión que podría haberse mal interpretado. Entonces, es importante, nos señala que toda persona imputada debe, obviamente, conocer cuáles son los cargos que están formulados en su contra. Luego, designar
a la persona o institución para que deba comunicar su teléfono y que dicha comunicación se haga, por ejemplo, de manera inmediata. Y el tercero es lo que nos pone a nosotros de controversia y análisis. ¿Por qué? Porque este tercero nos dice lo siguiente, el literal C. Toda persona investigada tiene derecho, desde los actos iniciales de investigación, a ser asesorado por un abogado de su libre elección. A ser asesorado por un abogado de su libre elección. También, toda persona imputada tiene derecho a que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios, contrarios a su dignidad, ni de ninguna manera ser sometido a algún tipo de técnicas, o sea, doblarle el brazo, eléctrica, bañarlos con agua fría, o sea, porque son técnicas que quizás antiguamente lo utilizaban algunas personas para que puedan sacar la versión del imputado. Ahora esto haría no solamente una violación a lo que son los derechos reconocidos en la Constitución Política, sino en los acuerdos y tratados internacionales de la Corte Suprema, donde el Perú es miembro. Entonces, ¿por qué? Porque no existe justificación a ningún tipo de maltrato o agresión, ¿no? Entonces, el literal E nos señala pues exclusivamente eso, que no se emplee en su contra ningún tipo de medio coactivo, intimidatorio o contrario a su dignidad, ni a ser sometido a ningún tipo de método o técnica que induzcan o alteren su libre voluntad. Y el tercero, también tiene aquel derecho de ser examinado, nos dice, por un médico legista o un defensor u otro profesional de la salud cuando su estado de salud así lo requiere. Así lo manifiesta, cuando su estado de salud así lo requiere. Y pregunta, ¿qué pasará si es que no se terminan cumpliendo lo que acá se señala? O sea, si lamentablemente, por ejemplo, no se terminan teniendo en cuenta, cumpliendo los derechos que tiene el imputado, esto va a ser un problema, ¿no? El abogado defensor. ¿Pero qué podría plantear acá? Tutela. O sea, si alguien no respeta tus derechos reconocidos en el artículo 71 de la Constitución Política y por ahí en otros artículos del Código Procesal Penal, uno puede irse a la vía de tutela de derecho. Obviamente, primero habría que solicitar al fiscal muy encarecidamente para que pueda tener a bien de solucionar este problema, pero si es que no lo hace, uno ya no tendría más remedio que acudir, por ejemplo, a la vía de tutela de derecho. El abogado defensor, que se habla del abogado defensor. Hay algunos articulados. Mira, el artículo 80 lo que nos habla es del servicio de defensa de oficio a cargo del Ministerio de Justicia. ¿De quiénes estaremos hablando? De los defensores públicos, ¿no? Porque los defensores públicos también asumen un rol, una participación, los defensores públicos también tienen que tener las audiencias, incluso a veces a nivel de debate, a veces es un poquito más complicado debatir con un defensor público porque no es que todos los días están ahí y existen defensores públicos especializados, que a diferencia, por ejemplo, de quienes se podrían dedicar a cuestiones litigiosas. Todo defensor tendrá, por ejemplo, derechos que hemos señalado, la compatibilidad de patrocinios, la defensa conjunta, todo viene su bufete y su bufete quiere participar, entonces no se le puede limitar. Y el artículo 83, que yo lo subrayé con rojito porque me parece bastante interesante cuando nos empieza hablando, por ejemplo, de los efectos que va a tener la notificación. ¿Cuándo un imputado será notificado válidamente? Es una pregunta a veces repetitiva, pero sí es muy importante tener en cuenta. ¿Cuándo surte efecto? Claro está, las notificaciones. En el caso del imputado, cuando éstas hayan sido o hayan tenido a bien de trasladarse a través de los medios idóneos que corresponden y respetando, por ejemplo, el derecho de comunicación a las partes. Es decir, el artículo 83 nos señala, dentro de los derechos del abogado defensor, la debida notificación. Si yo señalado en mi escrito, a través hoy en día en situaciones de emergencia, a través del Gmail, para que puedan señalarme, por ejemplo, objetivamente, ¿no es cierto? Objetivamente, cuál habría sido mi responsabilidad, cuál es mi imputación, etcétera. Tengo que yo conocer qué se me imputa. Y el fiscal ya metió la disposición, pero jamás me ha llegado. Entonces, a veces el asistente de función fiscal, por tema de carga laboral, por tema de tener varios casos, no termina notificando adecuadamente.
Entonces, ahí procesalmente van existiendo algunos problemas. Los efectos de notificación tienen que darse a la persona, pero también podrían darse en segunda visita bajo puerta. Y el agraviado también tiene definiciones respecto a él. Hay, yo he señalado 7 artículos, el artículo 24, 5, 6, 7, donde respecto al agraviado nos empieza señalando, por ejemplo, la definición de quién viene a ser un agraviado, los derechos del agraviado, deberes del agraviado y la designación de algún operador de justicia. Luego ingresa pues esta figura de este otro funcionario público que no es el fiscal, mucho menos es el abogado litigante, pero es el juez de investigación preparatoria y de juzgamiento, poniendo, por obvias razones, un especial énfasis en el juez de investigación preparatoria, porque esta figura procesalmente, incluso hoy en día en cuestiones de convocatoria, no existía. O sea, no teníamos de ninguna manera algún tipo de algún aval para señalar, por ejemplo, que el juez de etapa de investigación preparatoria tiene que ser el mismo de etapa de juzgamiento. No existía porque solamente teníamos 2 etapas. Entonces era imposible esta situación. Y el juez de investigación preparatoria es el que fundamentalmente, como acá lo podemos ver en la diapositiva, tramita y resuelve los pedidos formulados por los sujetos procesales a fin de que se le constituya en un juez garante de los derechos. Ese es un juez de garantías, es un juez que ante los pedidos de los sujetos procesales tiene que resolver controversias. Y ahí ingresamos en la figura del juez de investigación preparatoria, que hoy en día tiene bastante notoriedad, porque precisamente en este estadio procesal se habla mucho de las cuestiones de prisiones preventivas. Y en la cuestión de prisiones preventivas, ¿quién es el que tiene que regular y señalar declaro fundado o infundado, por ejemplo? ¿Quién es el que va a tener que mencionar esto? Ah, esto declaramos fundado o esto infundado. El juez de investigación preparatoria. Por ende, que el rol que él tiene es importante. Y el juez de juzgamiento, es el juez que analiza, es el juez que va a dictaminar un fallo de carácter condenatorio o de absolución. Entonces, el juez de juzgamiento hoy en día juega, pues en ese caso en concreto también, un rol vital, un rol muy importante durante y el desarrollo de nuestro sistema procesal penal. Rápidamente, ¿y dónde vamos a ver sus participaciones? En la actividad procesal, por ejemplo, dentro de las diligencias preliminares, de conformidad con el artículo 330, que ya hemos estado señalando que eso tiene sus propios estadios o sus propias etapas. Luego tendremos que ver también su participación en la etapa de investigación preparatoria, que para llegar a la etapa de investigación preparatoria hay que tener en cuenta también algunos conceptos iniciales. ¿Y qué nos empieza señalando la base legal? Fundamentalmente el artículo 336, que si la denuncia del informe policial o de las diligencias preliminares que se realizó aparecen, porque así nos dice, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito. Cuando hablamos de indicios reveladores, me recuerdo al acuerdo plenario 1/2017, que nos empieza señalando estándares de sospecha, ¿cierto? Entonces, en este caso en particular, nos dice que hay que tener que formalizar, pues. Y acá vamos a ver que el encargado, por carga de probanza, por carga de la prueba, va a ser el fiscal. Va a ser ese fiscal. Bueno, aquí en la diapositiva, solamente para que ustedes vean, ¿no? De una forma genérica, estamos viendo los tipos de sospechas existentes: sospecha inicial simple, reveladora, suficiente, grave, o cuando se tenga una sentencia condenatoria que tiene que plasmarse cuando ésta sea más allá de toda duda razonable existente. Entonces, podemos ver que los sujetos procesales durante el desarrollo de una investigación van a tener mucho que dar por parte de ellos. ¿De acuerdo? Muy bien, estimados participantes. De esta manera llegamos a la parte final de la clase del día de hoy. Les estamos esperando, Dios mediante, el próximo sábado. Mi agradecimiento a los organizadores y a cada una de las personas que se han encontrado en el Zoom y a quienes nos han estado viendo también en esta transmisión en vivo.
Muy agradecidos, profesor, por la ponencia que nos ha brindado el día de hoy sobre los sujetos procesales. Como sabemos, esta serie de conferencias pertenece a un programa de especialización en Derecho Procesal Penal y Litigación Estratégica. El próximo sábado, el 12 de diciembre, estaremos arribando a la tercera sesión ya en el propio proceso penal. Agradecemos bastante vuestra disposición el día de hoy y quedamos atentos para nuestra siguiente sesión el próximo sábado. Muchísimas gracias, profesor. Gracias.